Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Jorge, buenas tardes. Hola, qué bueno, porque tenía algunos problemas con mi micrófono, pero creo que ya está. Bienvenidos a todos a nuestro webinar de Ingeniería de Empaque. Algunos estuvieron en el webinar pasado, que fue la semana anterior. Y pues bueno, a quienes no, qué bueno que están con nosotros. Espero les sea de gran ayuda este webinar, el cual será impartido por Sergio Menchaca Flores, que es director de nuestra empresa y quien nos compartirá algunos tips, algunos temas muy importantes para quienes están en algún área relacionada con empaque o para quienes no y quieren aprender igual, creo que les va a ser de gran ayuda. Sin más preámbulo, los voy a dejar con Sergio, que debe ya estar listo por aquí con nosotros para empezar. Cualquier duda o pregunta vamos a estar respondiéndolas en el chat o de lo contrario al final de la sesión. Hola. Gracias, Jorge. Espero que todos me escuchen muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a este webinar. Les agradezco mucho su presencia. Inclusive tenemos personas de Perú, lo cual me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Vamos a iniciar comentando que este webinar está precisamente elaborado con algunas técnicas y conocimiento muy importante que nos va a ayudar a todos a generar ahorros, a entender un poquito más a detalle el uso correcto de los empaques de cartón corrugado, el uso correcto de las flautas y cómo determinar cuál es el empaque ideal que yo requiero en mi proceso. Les pido a todos silenciar micrófonos y todas las dudas que vayan teniendo, van a surgir muchas, van a estar en el chat. También les quiero comentar que van a ver un poquito de texto, un poquito cargado de texto la presentación. Esto se debe a que quiero hacérselas llegar por correo electrónico. Terminando este webinar, se los haré llegar a todos por correo electrónico para que puedan ver la presentación y les sirva de referencia para en un futuro. Entonces, vamos a hablar sobre los tipos de corrugado y de flautas que existen. Quiero comentarles que principalmente existen 4 tipos de corrugado. El corrugado una cara, que se le conoce como single face. Este principalmente se utiliza para proteger algunos productos que son de forma irregular, como bicicletas, como muebles, inclusive algunas aplicaciones de vidrio, o donde no queremos que en algunas zonas o esquinas tenga algún golpe el producto y lo tengamos a bajo costo. El corrugado sencillo, que se utiliza en más del 90% de las veces en la industria en general. El doble corrugado, el cual requiere un poquito más de protección. Y finalmente el triple corrugado, que esta aplicación ha venido tomando un poquito más de auge en la industria, por lo general en la automotriz, en la aeroespacial, ya que con el triple corrugado sustituimos incluso algún empaque de madera que anteriormente se utilizaba y con este tenemos hasta 2 toneladas de fuerza de carga. Quiero también mostrarles algunos tipos de flauta más comunes. Tenemos la flauta C, la flauta B, la flauta E o microcorrugado, la flauta A y la flauta F, que son... La flauta F es una flauta muy pequeña, es más pequeña que la flauta E, y que conozcan que existen otros tipos de flauta como la K, la o inclusive la flauta N. Aquí es importante que revisemos cuáles son las características físico-mecánicas de este tipo de flautas. Cuando inicia el corrugado, se hace con base en la tela Guffer y se crea la flauta A, fue la primera flauta que existió. Y esta tenía una gran resistencia a la compresión. A la estiva teníamos muy buenos resultados utilizando esta flauta. Sin embargo, al aplastamiento plano o al manejo, tenía resultados muy pobres. Entonces, se crea la flauta B, que es la segunda flauta que se crea, y es prácticamente la mitad del calibre de la flauta B. Esta nos brinda una gran resistencia al aplastamiento plano,
Sin embargo, no teníamos la misma resistencia a la compresión que nos daba la flauta A y se empezaron a tener algunos problemas a la carga o a la estiba. Entonces, el promedio de estas dos flautas se crea la flauta C, que ahora es la que conocemos como flauta estándar. Y vamos a ahondar un poquito más en este tipo de flautas. La ventaja que tenemos con la flauta A es que nos brinda un 11% más de resistencia a la estiba que la flauta C. Pierde resistencia al manejo debido a que tiene mayor distancia entre canales. Como es una flauta que es más de un calibre mayor, también la distancia entre cada canal en el corrugado es mayor y al momento de tener un manejo se vuelve una flauta un poco más susceptible a daños y principalmente se utiliza en combinaciones con el triple corrugado. Aquellos productos cuyo objetivo podría ser utilizar la flauta A sería para los que no superan los 30 kilos en promedio y tienen un manejo menor o moderado. De esta forma, aprovechamos mayor la estiba y sin embargo, si no tenemos un manejo digamos un manejo moderado o menor en el proceso, podría ser conveniente. También otra desventaja es la disponibilidad y el tema de costo. Posteriormente, la flauta C, como les comentaba, se le conoce la flauta estándar y es el promedio entre la flauta B y la flauta A. Y esta nos brinda un mayor balance en funcionalidad de resistencia a la estiba y también en resistencia al manejo. Y esta básicamente se utiliza para todo tipo de productos cuyo peso es promedio 25 kilos o menos y requerimos tanto un buen soporte a la estiba como al manejo. Y también la flauta C se utiliza mucho porque el manejo en la mayoría de las industrias es un poco más robusto y además pues las carreteras en México no son de las mejores condiciones. Las suspensiones de los trailers en México inclusive también generan un poco más de mayor vibración y puede tener mayor movimiento las cajas en el proceso. Y posteriormente aquí quiero ahondar mucho en la flauta B, ya que yo le llamo una flauta subaprovechada y es aquí donde tenemos una oportunidad muy importante para cambiar aquellos productos donde estamos utilizando flauta C y realmente requiramos flauta B. Este calibre es la mitad de la flauta A y tiene propiedades ideales para la protección al manejo del producto. Como ya lo vimos, nos brinda un 20% más de resistencia al aplastamiento plano que la flauta C. Y una oportunidad muy grande que hay con este tipo de flauta es que también la calidad de impresión es mayor. Al tener los canales más cercanos en este tipo de flauta, la calidad de la impresión mejora bastante y también tiene mucho mayor facilidad para doblarse y para ensamblarse. Entonces, ¿qué productos son los que utilizan este tipo de flauta, los que deberían de utilizar este tipo de flauta? Las charolas, donde tenemos que el producto básicamente es el que carga. Cuando hablamos de que tenemos aguas o algún producto líquido o inclusive rígido que va en charolas, requerimos la flauta B para un mejor soporte al aplastamiento plano. También algunos separadores. Y esto es muy importante porque en la mayoría de las veces yo me enfrento en situaciones donde veo separadores de cartón que utilizan en la base de las tarimas con flauta C. Y a final de cuentas no es que esté del todo mal, pero si cambiamos a flauta B podemos tener un 20% de mejor desempeño de este tipo de separadores y eso nos permite que inclusive si estamos teniendo buen desempeño con la resistencia que estamos utilizando actualmente, bajarle la resistencia al separador y aún así vamos a tener excelentes resultados a la estiba, al aplastamiento plano. Y por otro lado, también en empaques rígidos que soportan el peso de la estiba. Si nosotros hablamos que estamos empacando latas, pues la flauta B es ideal para elaborar un empaque para este tipo de productos, donde el cartón básicamente sirve como protección y no como elemento de carga. Aquí es donde entra la flauta B. También
cajas pequeñas o aquellas cajas que no van a ser estivadas. Todo lo que vamos a enviar por paquetería o cajas donde no manejamos la estiva y estamos hablando de un producto que no es muy pesado, lo ideal sería utilizar la flauta B en lugar de la flauta C. Posteriormente, otro tipo de corrugado es el doble corrugado. Este lo utilizamos principalmente en productos cuyo peso y manejo requiere una mayor protección del producto. Y la combinación más común que existe en el cartón corrugado es la flauta CB. Sin embargo, existen otro tipo de combinaciones, como la flauta AA, la cual es ideal cuando tenemos un contenedor que el volumen en triple corrugado por lo general es muy, muy elevado y podríamos aprovechar la flauta AA para hacer un contenedor del cual un doble corrugado no podría ser conveniente o no nos funciona del todo para resistencia a la estiva. Y al mismo tiempo la flauta AB o flauta AC, para esto precisamente nos sirven. Y aquí también la flauta CE y BE nos ayudan, por ejemplo, para todo lo que es agrícola. Se está utilizando mucho en el sector agrícola, ya que requieren una calidad de impresión mayor, y la flauta E nos permite que esa calidad de impresión incremente. De igual forma, lo había comentado la vez anterior, cuando tenemos un producto que es muy pesado, que requiere un manejo muy, muy grande, y sin embargo, este producto es totalmente rígido y va a hacer la labor de carga en su totalidad, la flauta BE es la ideal para utilizar, porque nos va a permitir una mayor protección de nuestro producto ante el impacto y el aplastamiento plano que podría tener en este caso este producto, digamos un rin para automóvil cuando nosotros lo empacamos. Y a final de cuentas, el que hace la labor de carga es el producto como tal. Finalmente, la flauta AK. Esta flauta es muy poco común, pero también existe. Y la flauta K es una flauta que tiene un calibre mayor todavía al de la flauta A. El triple corrugado, aquí no lo quise manejar por separado, ya que este se utiliza para productos de gran peso. Cuando nosotros vamos a embarcar productos muy pesados que pueden llegar a ser hasta de 2 toneladas de peso de carga que va a tener, o inclusive hay veces en que tenemos un producto que vamos a estivar de 2,5 toneladas, en algunos casos el triple corrugado es una gran opción para sustituir a la madera. Y si tienen alguno de ustedes en su proceso de embarque algún producto que manden en madera, valdría la pena evaluar utilizar el triple corrugado, ya que pueden ahorrar bastantes costos cambiando de madera a triple corrugado. Y obviamente también vamos a hablar de algunos recubrimientos, porque en este caso también hablando de embarques marítimos, donde entra el tema de la humedad, también se puede utilizar alguna protección de humedad y de agua. Entonces, quiero tocar aquí un tema muy importante que es el BCT. Y la mayoría de los compradores de cartón corrugado no saben cuál es el BCT. Y quiero platicarles que anteriormente, hace 10 años, casi todos los empaques se medían en mule. No sé si algunos recuerden que compraban el 7 kilos, 9 kilos de mulen. Y esta prueba es específicamente para determinar la resistencia al estallido de la pared del corrugado. Entonces, va evolucionando todo la logística y pues se trata de aprovechar de mejor forma las estivas. Y entonces cambia el valor de referencia Mullen al ST, que es el Edge Crush Test. Esta es la prueba a la compresión vertical de las flautas del corrugado, pero este dato no nos dice cuánto peso podrá resistir nuestra caja. Y es un valor de referencia que nosotros de repente no sabemos si estamos utilizando la resistencia correcta o no. Compramos un 32 ST porque así lo determinó un proveedor hace muchos años, porque así lo recomendaron algún ingeniero que llegó ahí a la planta. Sin embargo, no tenemos el dato de cuánto peso vamos a poder meterle a la caja antes de que llegue a colapsarse. Entonces, este valor de referencia del ST
nos impide conocer si la resistencia a la compresión que estamos utilizando es la correcta. Y es aquí donde viene el BCT y es aquí donde debemos de transformar este dato del ST al BCT. El BCT prácticamente es el Box Crush Test. Nos dice qué resistencia va a tener nuestra caja a la compresión. Antes de que la caja colapse, ¿qué capacidad de carga tiene? Entonces es indispensable siempre solicitar el BCT de las cajas que se están manejando a sus proveedores. Ellos lo deben de conocer perfectamente. Y lo más importante, ahorita les vamos a enseñar a determinar el BCT de todos los empaques para que ustedes tengan la posibilidad de saber desde este momento con las cajas que tienen físicamente y que actualmente están utilizando, hasta cuánto puede resistir. Y es aquí donde pueden darse cuenta que tal vez están utilizando un 32 libras de ST y que el BCT total que va a tener, ahorita vamos a ver un ejemplo a continuación, y podemos darnos cuenta de que la fuerza total de carga de esta caja llega a ser 5 o 6 veces mayor a la que realmente estamos teniendo y por esa razón podría haber la probabilidad de bajar la resistencia. Este cálculo para determinar la compresión de la caja es una constante de 5.87 por el ST que estamos utilizando multiplicado por la raíz cuadrada del calibre por el perímetro. Aquí vamos a desglosar un poquito más estos datos que les van a ayudar a tomar este tipo de cálculos. Y esta se le conoce como la fórmula de McKee. Y el calibre es el grosor del cartón expresado en milésimas de pulgada. Estos calibres que estoy determinando yo aquí para la flauta C, para la flauta B o para la flauta CB, son calibres que tienen un 10% de pérdida de calibre por la conversión. Cuando nosotros metemos a conversión un producto, inmediatamente tenemos una pérdida de calibre. Entonces, ya está considerada la pérdida de calibre que podamos llegar a tener. Y por último, el perímetro es la suma de todos los lados de la caja en pulgadas. Y ya una vez que les mande la presentación, aquí van a poder tomar la referencia de los calibres que tiene los diferentes tipos de flauta para utilizar nuevamente ustedes en su proceso ya la fórmula en la vida real. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el BCT. Tomamos las dimensiones de la caja, las pasamos a pulgadas, si las tenemos en centímetros, las tenemos que pasar a pulgadas. Y vemos un ejemplo de una caja de 14 por 11.5 por 9 pulgadas con un corrugado sencillo de 32 libras de ST. Tomamos la constante de 5.87 por 32, que es el valor del ST, y lo multiplicamos por la raíz cuadrada del calibre, en este caso de la flauta C, que es 0.145, por el perímetro. La suma de los lados no incluye la altura, solamente es el doble de largo más el doble del ancho. Entonces, en este caso, tenemos el perímetro de 51 pulgadas y sacando la multiplicación da 7.39 y sacando la raíz cuadrada de 7.395 tenemos 2.719. Aquí nos dice prácticamente que el BCT de esta caja es de 510.74 libras. Todos los valores de referencia que estamos utilizando, porque también el EST se evalúa en libras, el resultado da en libras. Entonces, lo convertimos a kilos, ya que utilizamos nosotros el sistema métrico decimal, y nos da una capacidad de carga de esta caja de 231.67 kilos. Y también, de igual forma, más adelante vamos a ver algunos factores que nos pueden afectar en la resistencia de la caja. Entonces, este valor es un valor de referencia. Sin embargo, existen factores que más adelante vamos a ver que pueden afectarnos. De igual forma, si yo quiero determinar cuál es el ST que necesito con base en la compresión de la caja, también lo podemos hacer. Digamos que yo estoy desarrollando un empaque cuyo producto y a la estiva, la caja de hasta abajo va a tener una compresión, un peso total, digamos, de 1,000 libras. Entonces, aquí hacemos esta conversión de la fórmula
con los mismos datos y en este caso nos va a decir cuál es el ST teórico que vamos a necesitar. Y eso nos da una muy buena idea de qué tipo de ST necesitamos utilizar desde un inicio cuando nosotros vamos a lanzar algún producto nuevo, tenemos algún proyecto nuevo. Entonces, esta fórmula, como les digo, llega a tener variaciones debido a los factores distintos que existen, pero nos da un muy buen valor de referencia sobre dónde partir. También quiero tocar el tema de algunos recubrimientos que existen, ya que este tipo de aplicaciones van enfocadas para distintos tipos de sector y que es importante conocer, ya que pueden sustituir productos alternos que se estén actualizando, que se estén utilizando actualmente en el proceso. Y uno de ellos es la resina en flautas. Y aquí quiero tocar este tema muy importante porque cuando yo he visto con algunos clientes, me preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia entre la resina y el Michelman? Entonces, aquí creo que es importante aclararlo. La resina básicamente previene la pérdida de resistencia en la refrigeración. El almidón que se utiliza para pegar los papeles en corrugadora viene del maíz, proviene de la fácula de maíz y es totalmente base agua. Entonces, cuando entra en contacto con la humedad es lo que más le pierde resistencia a un empaque. Y esta resina se utiliza principalmente en la fórmula del almidón para prevenir que en condiciones de extrema humedad, cuando mandamos, por ejemplo, en refrigeración, vaya a tener una pérdida de resistencia a la caja por desprendimiento de los papeles. El Michelman, por el contrario, previene la absorción de líquidos en el papel interior. Cuando nosotros tenemos un producto que desprende algún líquido que va congelado y que llega a tener líquido, pues también de igual forma esos líquidos el cartón los absorbe y el Michelman es un recubrimiento que previene o que retarda la absorción de estos líquidos y permite que la caja se encuentre más protegida. También existe el recubrimiento del ESD o el antiestático o anticonductivo, que precisamente para componentes electrónicos el cartón se puede recubrir con este tipo de antiestático anticonductivo y evitar así daños a estos componentes electrónicos. De igual forma el antiabrasivo. Y aquí también me he encontrado de repente que algunos productos se envuelven en una bolsa antiabrasiva o llevan otros productos alternos cuando al cartón podemos aplicarle este recubrimiento antiabrasivo y evitar rayones en productos que son delicados, digamos, por ejemplo, faros de automóviles. Y por último, el encerado. El encerado básicamente es una capa de cera que recubre completamente la caja y esto es cuando principalmente va a llevar hielo, ¿no? Algunas cajas de brócoli, cajas de coliflor o de algunos otros productos vegetales que van a llevar constante contacto con hielo o con abundante agua. Y aquí vamos a entrar al tema de factores y es donde vamos a revisar cuáles son aquellos factores que nos están perdiendo resistencia en el proceso. Muchos de estos factores están en nuestro control y es aquí la gran oportunidad de generar ahorros cambiando algunos hábitos que tenemos y cambiando las formas como estivamos, cambiando varios hábitos que se tienen de repente en el proceso productivo, porque así siempre se ha hecho, ¿no? O por falta de conocimiento. Y creo que es muy importante que conozcamos estos factores principales que nos afectan la resistencia de la caja. Un manejo excesivo nos puede resultar en una pérdida de hasta un 40% de resistencia. Entonces, no solamente porque va empacado voy a aventar la caja, sino hay que tener, de repente sí hay que cuidar mucho la productividad y a veces resulta que tenemos que tener un manejo un poquito más ágil del producto, pero cuidar mucho que este no sea un manejo excesivo porque nos puede quitar hasta el 40% de resistencia. El acomodo entrecruzado es algo que yo veo en más del 50% de las veces. ¿Por qué se hace el acomodo entrecruzado? Principalmente porque cuando nosotros acomodamos en columna alineada, y ahorita vamos a ver un ejemplo del acomodo entrecruzado, cuando hacemos columna alineada, a veces perdemos un poquito de estabilidad en la tarima. Y aquí lo que yo les recomiendo es acomodar de forma alineada, caja por caja, y las últimas dos
o las últimas 3 estivas, dependiendo cuántas estivas tengamos. Esas sí las podemos entrecruzar porque recuerden que las que llevan la mayor parte del peso son las cajas de hasta abajo y esas cuando entre mayor columna alineada lleven es mejor. Podemos perder hasta un 60% de resistencia de la caja y tal vez cambiando el acomodo a un acomodo de columna alineada podemos bajar la resistencia de nuestro empaque teniendo un ahorro importante y sin sacrificar el desempeño de la caja ni tampoco la integridad de nuestro producto. Cajas colgando de la tarima puede resultar en una pérdida de 20 a 40% de resistencia. Aquí realmente yo les recomiendo hacer acomodos distintos de tal forma que las cajas no salgan colgando de la tarima o si terminan fuera de la tarima que sea muy poco lo que salgan, ya que sí también volvemos a tener una pérdida importante de resistencia. Y a veces pensamos que una tarima en mal estado no nos puede quitar resistencia a la caja, porque pues, la caja carga de arriba hacia abajo. Sin embargo, una tarima en mal estado sí nos puede dar de un 10 a un 35% de pérdida de resistencia. La humedad ambiente, lo que les comentaba, es lo que más afecta al cartón corrugado. Y una humedad ambiente de 100% resulta en una pérdida de resistencia de hasta un 85% de la caja. Cuando tenemos nosotros una humedad ambiente del 50%, por lo general no hay afectación. Y en la mayoría de las zonas centro del país, donde no estamos cerca de zonas costeras, la humedad ambiente está alrededor de 50%. Pero a partir de 60% ya nos afecta en un 10% de resistencia. De igual forma, el tiempo de almacenamiento con producto terminado nos puede afectar en un 40% si lo tenemos 30 días y hasta en un 50% si lo tenemos en 180 días. Entonces, es muy importante cuidar un desplazamiento ágil de nuestro producto y o considerar que si vamos a tenerlo que tener almacenado durante muchos días, más de un mes, pues ya tenemos una afectación importante en la resistencia de la caja. No, esto no aplica si las cajas se encuentran, digamos que almacenadas sin productos, si las tenemos como materia prima, no tenemos una pérdida de resistencia. Lo único que sí es importante es cuidar que estén emplayadas para que el factor humedad no empiece a tener efectos negativos en la resistencia. Y aquí importantísimo, un empaque con sobredimensiones puede resultar en una pérdida de resistencia hasta un 30% a lo largo y a lo ancho, pero si nosotros tenemos sobredimensiones a la altura, nos puede quitar hasta un 50% de resistencia. Por eso es muy importante que nuestro empaque esté dimensionado exactamente a las medidas de su producto. Su producto debe estar, digamos que a ras de las dimensiones del empaque. Me pasó inclusive hace algunos años con un fabricante de jugos que fui a visitarlo y tenía una diferencia de 2 centímetros en la altura de la caja y le pregunto, oye, pero ¿por qué tienes este espacio vacío? Esto es terrible para o sea, estás utilizando una resistencia mucho mayor, estás pagando muchísimo más por el cartón. No, es que no quiero que mi producto se dañe. Entonces, eso es una falsedad. El producto ayuda a cargar a la caja y no llega a tener daño si estamos utilizando una resistencia correcta. Pero si dejamos espacios vacíos, sobre todo hablando de la altura, por tratar de proteger el producto, lo cual no es cierto, vamos a estar pagando una caja mucho más cara, porque si bajamos la resistencia, vamos a tener un colapso. Entonces, vamos a tener que pagar un empaque mucho más caro. Y de igual forma, también cuidar mucho el tema de la impresión. Una caja que tiene un porcentaje importante de impresión, digamos que con 60% de la caja de área impresa, pues nos quita hasta un 28% de resistencia. Entonces, aquí les dejo una pequeña fórmula para determinar el porcentaje del área impresa de la caja, hablando de la altura, que es donde va la impresión, con una fórmula de una constante de 0.15 por el porcentaje de área impresa más la constante de 19.33.
Y esto nos va a dar como resultado la pérdida, la compresión que vamos a tener por el tema de impresión. Entonces, a veces queremos que nuestro empaque se vea muy bonito y metemos una impresión muy, muy cargada y eso también nos llega a afectar en la resistencia. Entonces, es un factor muy importante a considerar. De igual forma, si utilizamos precortes o suajes, podemos tener una pérdida de resistencia de hasta un 20%. Cuando nosotros manejamos un pegado externo, resulta en una pérdida de resistencia de un 5%. Esto es que la pestaña de pegado se encuentra en la parte exterior de la caja y no en la parte interior como normalmente se debe de realizar. Y aquí también lo mismo, me he encontrado muchísimos casos que utilizan el grapado. Y prácticamente el grapado es cuando tenemos algún producto que sí está aplicando mucha fuerza con productos líquidos que aplican mucha fuerza a las paredes del cartón. En este caso, el grapado o inclusive también se llega a utilizar para contenedores, pero también considerar que nos va a quitar un 10% de resistencia a la compresión cuando nosotros utilizamos el grapado. No es muy común, pero llega a suceder en que la fórmula del adhesivo utilizado no cuenta con las características de calidad necesarias y hay veces en que a algunos de ustedes les pudo haber pasado que en algún momento dado se despegaron las cajas y entonces, porque cuando le pregunto a la mayoría de los clientes, oye, ¿por qué utilizas grapado? Dicen, porque se me despegaban las cajas. Entonces, esto pudo haber sido un tema de proceso, pero no es que el pegado te despegue las cajas. Entonces, si hay la posibilidad, hagan pruebas de si utilizan cajas grapadas, de pasar a cajas pegadas y van a mejorar también la resistencia a la compresión. Pero también existen factores positivos de los cuales quiero hablarles. Y como anteriormente vimos estos factores que nos afectan la resistencia y creo que algunos es muy importante que hagan pruebas y que puedan ir mejorando cada uno de ellos. También existen factores muy positivos. Si nosotros utilizamos envases rígidos, pues estos nos llegan a aportar hasta un 250% más de resistencia. Envases semirrígidos nos aportan hasta un 100% más de resistencia. Envases flexibles nos pueden aportar hasta un 20% más de resistencia y si utilizamos divisores por alguna razón que nuestro producto requiera ir con divisores dentro de la caja, pues estos, dependiendo del tipo de divisor, el número de divisores, nos pueden aportar de un 20 hasta un 250% de resistencia. Y hay algo muy importante, el uso de pads en la base de la tarima nos puede aportar hasta un 20% mayor de resistencia, porque estos nos ayudan a crear una uniformidad en la carga de la tarima y cuando nosotros dividimos el costo del pad que metemos, que promedio puede estar en 18 pesos este costo de pad, y lo dividimos entre la totalidad de dinero que tenemos en la tarima, vemos que el porcentaje es totalmente mínimo. Y de igual forma, pues esto nos brinda la oportunidad de incrementar la resistencia de las cajas y también sale más barato meter un pad en la base de la tarima, si eso nos puede llegar a permitir bajar una resistencia a nuestras cajas. Entonces, recuerden, este tipo de pads, como pueden ver, tiene la propiedad de que mejora el aplastamiento. Vamos a tener un aplastamiento plano y por ende deben ser de flauta B. Y de igual forma, si actualmente ya están utilizando algunos pads y lo están utilizando de flauta C, bajen resistencia, metan flauta B y van a tener el mismo o hasta mejor resultado en su proceso y van a ahorrar costos. De igual forma, una tarima que va emplayada nos puede aportar hasta un 30% de incremento en resistencia. Entonces, muy importante emplayar la tarima ya con el producto cuando vamos a embarcar y también utilizar esquineros nos aporta hasta un 30% de incremento en la resistencia. Entonces, los esquineros de fibra sólida, por lo general, nos ayudan mucho también a hacer un incremento de resistencia. Entonces, estos son algunos factores que pueden empezar a probar
en su proceso que les van a ayudar muchísimo a la resistencia de todos sus empaques. Y vamos a ver ahora el tema de acomodos. Es muy importante que cuidemos que los acomodos sean alineados en la mayor medida posible. Evitar el acomodo entrecruzado quiere decir que una caja va hacia un sentido y la caja de arriba va al sentido perpendicular. Entonces, si es necesario realizarlo por temas de estabilidad, vamos a hacerlo en las últimas estivas que tengamos en la caja. Si tenemos a lo mejor 3 estivas, pues lo podemos hacer en la última y probar si actualmente están teniendo problemas de colapso, porque también he visto muchos casos donde me llaman porque están teniendo problemas de colapso y me dicen, oye, necesito incrementar la resistencia. Y cuando llego veo que están utilizando un acomodo entrecruzado. Antes de ofrecerles el incrementar la resistencia, primero hago cambios en el acomodo. ¿Por qué vamos a hacer que el cliente pague más? Aquí lo importante es hacer que el cliente optimice en la mayor medida posible su corrugado, en este caso, que tenga menor costo. Y en este caso, el acomodo es muy, muy importante. Si están actualmente entrecruzando, les recomiendo utilizar columna alineada y si hay problemas de estiva, entrecruzar las últimas. Evitar que las cajas salgan de la tarima si es necesario realizar un nuevo empaque que se ajuste a las dimensiones de la misma. Utilizar las bases de corrugado de flauta B y utilizar en playa y esquineros para mejorar la estabilidad y la resistencia. Y poner mucha atención en aquellos factores que están en nuestras manos, de los cuales podemos nosotros aplicar cambios que van a mejorar mucho la resistencia de nuestras cajas. Otro punto muy importante es la optimización de los espacios. Siempre un empaque de entrada debemos de desarrollarlo conforme a las dimensiones de las unidades de transporte que se van a utilizar. Entonces, esta optimización del transporte reducirá costos logísticos. Vamos a desarrollar, tenemos nuestro producto, qué empaque vamos a utilizar o de qué forma lo vamos a acomodar para que aprovechemos a lo máximo el ancho, el largo y la altura del transporte, de tal forma que podamos meter la mayor cantidad de cajas posibles en una unidad de transporte. Asegurar que los espacios vacíos del producto dentro del empaque se reduzcan lo más posible. Y aquí viene la parte de los acomodos. Hay que evaluar distintos acomodos posibles y revisar también, evitar que haya espacios vacíos o reducirlos al máximo para que nuestro empaque o se haga más pequeño y nos permita mandar más producto en la logística y esto también nos baje costos. Entonces, si la altura de la tarima con producto no nos permite una segunda o una tercera estiva, y aquí este es un producto que ya tiene varios años en el mercado, pero digamos que por 10 o 12 centímetros no nos cabe ya la segunda estiva o la tercera estiva, evaluar el uso de slip sheets. Los slip sheets son básicamente pliegos, hojas de papel, que son antideslizantes y que se pueden usar como sustitución a tarima de madera. Y de igual forma, esto nos ayuda mucho para tanto el manejo y para poder llegar a estivar otro nivel en el transporte. Entonces, en algunas ocasiones nos quedamos cortos de poder meter otra estiva en la unidad de transporte. El peso lo permite, pero ya no tenemos espacio. Si nosotros utilizamos las slip sheets, incrementamos mucho también el tema de optimización de espacios y hacemos una reducción de costos. Y podrán algunos decir, bueno, pero yo no embarco, yo vendo ex-works y mi cliente viene por mi producto a mi planta. Sí, el costo no lo vas a ver reflejado directamente tú si tú no haces el embarque, pero lo más importante de todo esto es que te vas a volver más competitivo porque tu cliente va a ahorrar muchos costos logísticos en retirar el producto de tu planta, pero va a poder enviar más, va a poder recoger más productos, va a realizar menos fletes y esto te vuelve mucho más competitivo que tu competencia. Entonces, aquí quiero revisar algunas acciones con ustedes que podemos ya tomar inmediatamente para resumir un poco todo el tema que acabamos de ver.
Vamos a evaluar si estamos utilizando la flauta correcta en los distintos tipos de productos que actualmente estamos utilizando. Vamos a considerar también eliminar algún producto alterno que estemos utilizando y que pueda ser sustituido por algún recubrimiento. Revisar los espacios vacíos que tenemos en el empaque y, si es posible, rediseñar para optimizar, reducir el tamaño del empaque o inclusive incrementar el número de piezas. Tal vez si yo incremento el número de piezas, el costo del empaque por producto se puede llegar a reducir o meto más piezas en el mismo espacio. Y aquí tuvimos un proyecto que realizamos para una empresa japonesa en 2016. Nos pide un ahorro de costos en un contenedor y una pieza, metían 15 piezas por contenedor y los enviaban a Asia y a Sudamérica. Cuando nos piden la evaluación de los resultados, nosotros presentamos este análisis. Habíamos ahorrado $100,000 anuales en cartón al cliente porque pasamos en el mismo espacio, pasamos de 15 a 30 piezas con distintos acomodos que hicimos de la pieza. Metimos algunos sistemas de sujeción internos en la parte inferior y esto permitió pasar de 15 a 30 piezas. Entonces, pasamos, bueno, el ahorro fue de $100,000 anuales en corrugado, pero de $2 millones anuales en logística. Entonces nos dimos cuenta que la gran oportunidad que tienen todos los clientes para los ahorros no está tanto en el corrugado, está en la logística. Todos los rediseños y todos los ahorros y la optimización de espacio que debemos de realizar y a los cuales ustedes también deben estar enfocados, es precisamente ahorrar costos logísticos, porque créanme que ahí hay más dinero que el ahorro en cartón y pueden inclusive ahorrarse el presupuesto anual de cartón corrugado con las mejoras en logística que pueden estar haciendo en el proceso. Muy importante tener eso siempre en cuenta. También les recomiendo realizar análisis de BCT para todos los empaques y revisa si es posible reducir resistencias o si necesitas incrementar. Acuérdense que también hay algunos factores los cuales llegan a afectar y pues hay que tomarlos en cuenta. Analicen todos sus factores y elimina o reduce todos los que están en tus manos. Hay muchos factores que están en sus manos y que ustedes pueden tomar acciones inmediatas para evitar que esos factores sigan afectando la resistencia. Vayan y hagan pruebas y también utilicen los factores positivos a su favor. De igual forma, las diversas formas de acomodo, revisa si en el proceso tienes un acomodo entrecruzado y cambia columna alineada. A veces cuesta un poquito de trabajo cambiar la cultura del usuario que está haciendo el acomodo y van a encontrarse con muchos pretextos porque lo he vivido en varias ocasiones, pero es muy importante que seamos muy insistentes en que realicen esos cambios y ver, pues a ver si la última estiva que estamos entrecruzando te sigue ocasionando problemas de estabilidad, vamos a meter la segunda entrecruzada y bueno, en este caso, entre más alineado esté, mucho mejor. Si el número de piezas es estándar en un empaque, digamos, yo tengo que mandar 20 piezas en el empaque, pues bueno, vamos a ver si podemos reducir el empaque para poder optimizar más los espacios. Muy importante es hacer pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. En este caso, no cuesta mucho, no cuesta nada a veces decirle al proveedor, oye, necesito que me traigas una muestra del empaque que estoy utilizando, pero en esta resistencia con este tipo de flauta y probamos en el proceso. No es necesario el mandar a hacer muestras para toda la tarima. A veces queremos ver el resultado de toda la tarima y le decimos al proveedor, oye, tráeme 50 cajas que son las que meto en mi tarima para hacer la prueba. No es necesario. Si nosotros hacemos las pruebas con la cama de abajo, nada más con la cama de abajo, porque esa es la que más sufre. Entonces, si la cama de abajo tiene buenos resultados, las demás no van a tener ningún problema. Entonces, muy importante estar haciendo pruebas, pruebas y pruebas. Esto creo que es una parte fundamental
para poder lograr ahorros de costos, porque no podemos tampoco arriesgarnos a decir, bueno, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, y de repente hacemos el cambio y tenemos algún problema. Es importante primero probar, evaluar, enviar a nuestro cliente y asegurarnos que el empaque llega en las óptimas condiciones. Y de igual forma, en todo este proceso, muy importante integrar al proveedor. Apóyense en la expertise del proveedor y por lo general los proveedores algunos tienen este tipo de conocimiento, y les recomiendo también de igual forma acercarse a aquellos proveedores que tienen este conocimiento en dado caso que el proveedor actual no lo tenga. Ya muy importante que ustedes tienen esta información, y eso puede ayudar a determinar un poquito, a comentarle al proveedor qué es lo que necesitan cambiar y hacer pruebas en ese momento, pero sí que tenga ese conocimiento para poderlos apoyar, porque si no lo tiene realmente, pues no importa qué tan barato estén comprando el cartón corrugado, los empaques, a final de cuentas la oportunidad que tienen de ahorrar puede verse mermada por esta falta de conocimiento. Entonces, mucho apoyo, mucha integración con con sus proveedores de empaque. Y vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Perfecto, no hay ninguna. No sé si gusten compartirnos alguna pregunta. Edgar, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto que te haya gustado, y por favor compártelo con todo el equipo de Grupo Cuo. Creo que va a ser muy importante este conocimiento para todas las plantas. Más tarde les haré llegar la presentación. ¿Hay alguna pregunta adicional que tengan, alguna duda? Si gustan, también pueden abrir micrófonos para hacer alguna pregunta y compartirla con todos. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Muchas gracias por haber asistido. Espero que haya sido de gran valor este webinar y la información que les hemos compartido. La presentación se las voy a hacer llegar a todos. Me da gusto, Luis. Me da gusto. Y la presentación se las voy a compartir a todos vía correo electrónico. De igual forma también, si van a surgir muchísimas dudas, créanmelo, y a veces es un poco complicado el procesar esta información, porque no están directamente involucrados con estos productos, con esos tecnicismos. Y por favor les pido, apóyense con nosotros de verdad para cualquier duda que tengan. Inclusive en las mismas pruebas que vayan haciendo, si tienen alguna duda, pueden compartirme las evidencias, pueden compartirme fotografías, y los resultados también que vayan teniendo. Me va a dar muchísimo gusto que me manden información y evidencia de cómo mejoraron su proceso aplicando este tipo de cambios. Jorge Salas, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tipos de empaque se utiliza la flauta K, la flauta O y la flauta N? Muy buena pregunta. La flauta K por lo general se utiliza en contenedores, ya que es una flauta muy, muy grande. Y la flauta O y la flauta N, que son flautas más pequeñas todavía que el microcorrugado, esto se utiliza cuando vamos a laminar empaques de offset, todo lo que es impresos en offset, y queremos darle una mayor rigidez al producto. A lo mejor ya un offset 24 puntos, una capa de 24 puntos, no es suficiente para darle mayor rigidez a este producto, y queremos laminar con este tipo de flautas, con la flauta O la flauta N. Le damos mayor rigidez, pero como son de un calibre tan pequeño, no llega a notarse esa rigidez en el empaque, y se ve más se ve mucho más, digamos que bonito el empaque. Es difícil romper paradigmas, claro que sí, de Grupo Jumex. Es muy complicado romper paradigmas, definitivamente, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que estemos exigiéndole al personal para poder hacer los cambios, y que sobre todo que ellos mismos vean, ¿no? Van a encontrar muchísimos pretextos siempre,
Y si nosotros estamos ahí al pendiente y asegurándonos de romper con esa cultura, porque siempre se ha hecho de esa manera, creo yo que ya una vez que ven y que se demuestra que esto tiene resultados, empieza a cambiar esa cultura. Definitivamente, como en todo, la cultura a veces está tan arraigada que cuesta mucho trabajo, pero a final de cuentas creo que aquí estamos hablando de dinero también. Y el poder llegar a generar ahorros en el proceso es uno de los indicadores más importantes. Y creo que esta información que hemos dado les permite a todos ustedes poder generar grandes ahorros. Lilia Pérez, me da gusto que haya sido de mucho valor. Adriana, buenas tardes, agradezco información. ¿Para qué área de calidad? Ok. Perfecto, muy bien, claro que sí, podemos estar en contacto posteriormente. Y Magno, si tú dices que el apilado de trabajo es mejor que el de columna, pero si la caja es rectangular, se apila mayor a 10 camas teniendo en cuenta que el apilado de la segunda y demás cajas no encajan entre ellas. Esto no genera que las cajas se deformen por peso, ideas de apilamiento. Independientemente de la forma, Magno, de hacer el acomodo alineado siempre va a ser, siempre va a ser mejor, que es el apilado de columna. Entonces, todas deben ir en columna y las últimas entrecruzadas, independientemente si es rectangular, si es cuadrada. Siempre es importante tener, digamos que si vas a tener 10 camas apiladas, a lo mejor las últimas 3 las puedes entrecruzar, ya puedes meter la caja por encima de las demás. Entonces, digamos que tú vas a meter, por lo general, si es rectangular, vas a meter a lo mejor 4 a lo ancho y vas a meter 2 a lo largo, a lo mejor una a lo largo. Entonces, cuando haces el entrecruzado, pues esa caja de arriba va a estar a lo largo de las cajas que tienen al sentido contrario de las otras cajas. Y aquí de repente sí es importante a lo mejor hacer separaciones, crear un poquito más de separaciones para que no genere que se vayan que vayan a tener algún problema. ¿Genera alguna variación de resistencia en el BCT con las cajas de onda invertida? Sí, totalmente, totalmente, Brin. Definitivamente, lo más importante es que cuando tenemos un empaque con la columna vertical, siempre en todo momento la fuerza de carga que lleva una caja debe ser columna vertical. Cuando hacemos columna invertida, estamos hablando de una pérdida de resistencia del 95%. Básicamente no funciona una caja de columna con onda invertida. Entonces, definitivamente hay ocasiones en algunas cajas regular ranurada que yo he visto que tienen la flauta en lugar de vertical horizontal, pero esto es porque las acomodan de forma distinta. Digamos que en lugar de tener las solapas en la parte superior e inferior, quedan en la parte de los lados y a final de cuentas la fuerza de carga es vertical. El cartón encerado se imprime antes del encerado, después definitivamente antes del encerado pasa el proceso como cualquier caja normal y posteriormente pasa al sistema de encerado, que hay distintos tipos de encerado, el de sumersión y el de cascada son algunos de los más comunes, pero siempre, siempre, siempre se encera posteriormente a la impresión, de tal forma que si nosotros enceramos primero, es completamente imposible lograr una impresión en la caja. Creo yo que sería más funcional apilar las cajas en un trabajo mixto de 3 a 4 niveles en columna y los 3 últimos niveles trabajo, o caso contrario realizarlo trabajo y cada 3 niveles colocar una plancha del tamaño. No entendí muy bien tu pregunta, Magno. Una disculpa. Trabado. Sí, el entrecruzado. Sí, definitivamente es importante también hacer el trabado o el entrecruzado mixto, como les comentaba, pero que este entrecruzado sea en los últimos niveles.
como dices, de 3 a 4 niveles en columna y los 3 últimos niveles entrecruzado o trabado. Claro que sí, por supuesto. Hay algunos casos donde por cuestiones de estabilidad requerimos entrecruzar más algunos niveles adicionales. Lo ideal es entre menos entrecrucemos por términos en cuestiones de resistencia, definitivamente entre menos entrecrucemos mejor. Pero lo más importante es que las cajas de abajo, entre más cajas a nivel inferior tengamos en columna alineada, va a ser mucho mejor en términos de resistencia. En términos de funcionalidad, definitivamente es mejor entrecruzar, por eso se recomienda las últimas que podamos llegar a entrecruzar. Si se pueden diseñar cajas con la corrugación vertical y también en horizontal, esto depende para qué producto se diseñe la caja y forma de apilamiento. Exactamente. Se pueden diseñar también cajas con el sentido horizontal de flauta. Prácticamente lo único que cambia es la medida del pliego y esto definitivamente la forma de apilamiento tiene que ser distinta. No importa el sentido de flauta como tal, sino importa ese sentido de flauta que la fuerza de carga que tenga esa caja vaya hacia el sentido vertical. En este caso, si nosotros tenemos una caja con solapas inferiores y superiores que van, que se acomoda de una forma normal, es la flauta vertical, y si vamos a tener las solapas en los laterales, el sentido de flauta debe ser horizontal. Definitivamente lo hemos hecho también de igual forma, y pueden presentarse problemas de desgrase en el corrugado encerado en zonas de altas temperaturas. De desgrase, ok, digamos que la cera se llegue se llega a derretir. Sí, definitivamente en condiciones de muy altas temperaturas puede llegar a suceder eso, pero el corrugado encerado, recordemos que está diseñado al contrario, para bajas temperaturas, está totalmente diseñado para hielo o para productos que tienen congelación o chorros de agua que llega a tener en todo el proceso. Entonces, definitivamente no están diseñadas para altas temperaturas. No tendría caso un corrugado encerado para altas temperaturas. Entonces, sí, definitivamente, ya que la cera al calor se derrite. Si hay alguna otra pregunta, de igual forma pueden abrir micrófonos. Espero que les queden más dudas porque eso abre la posibilidad a las mejoras, y espero también de igual forma poderlos haber ayudado. Como les comento, van a surgir distintas situaciones. Pónganse en contacto conmigo. Aquí de igual forma en el último slide viene mi correo electrónico. Los puedo apoyar para poder lograr implementar el cambio que sea en su proceso. Y de igual forma, también si pueden compartirme los casos de éxito que hayamos tenido, nos dará mucho gusto compartirlos en un futuro. Espero que esta presentación haya sido de gran valor para todos ustedes. Les agradezco infinitamente que que hayan estado presentes en este webinar, y que pues tengan muchos ahorros, muchas mejoras en su proceso. Me despido de ustedes mandándoles un gran saludo, y espero próximamente poder estar compartiendo mayor información con ustedes si así lo desean. Por supuesto, claro que sí. Pónganse en contacto conmigo y créanme que les voy a apoyar en todos sus proyectos. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y muy buena tarde. Hasta luego. Igualmente, cuídate. Buena tarde. Gracias, Adriana. Igualmente. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias.